Hola, papi. Alvanta, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿tú cómo estás? Me alegro, muy bien. ¿Sí? ¿Todo Sí, bien? todo va... Todo rodando. marcha. Todo marcha, todo marcha. Pues estaba pensando antes, papi, en cómo es de diferente cómo se consumen las noticias según la generación. Es verdad. Porque ¿Por qué? yo todas las noticias o casi todo me entero por prensa digital. Pero yo sé que en casa vosotros, si hay algo sagrado, es cenar viendo el telediario. Sí, sí, sí. Y para mí es como impensable que yo tenga que adaptar mi vida para enterarme en las noticias a la hora en la que las noticias me lo quieren contar. ¿Sabes? Bueno, como ahora a la tele le puedes dar para atrás o ver desde el principio. Eso tú, los que tenéis Movistar, yo no, Bueno, yo pago claro. la más barata. Yo no tengo para adelante y para No tienes atrás. para adelante y para atrás, bueno. Pero, por ejemplo, lees el periódico. El periódico en papel no. Pero cuando yo era pequeña en casa se leía el periódico, especialmente Sí. los domingos. Sí, era un rito el periódico. Y ya no, eso ya no. Hay Ya gente no. que lee periódicos, gente... Es más, ahora me cuesta mucho si un día por algo compro un periódico o voy a desayunar a un sitio ¿Y hay periódico? cojo el periódico, he perdido el hábito y no tanto el hábito de lectura como El formato. la capacidad de extraer el máximo de información en el mínimo de tiempo, que eso es una mecánica que con el periódico la ¿Crees que tenía y ahora no la desaparecerá tengo. el periódico? ¿Como Yo- editor? Yo no sé si desaparecerá el periódico en papel, pero creo que están muy despistados. Está muy despistado. ¿Y sabes lo que pasa? Que es que, por rápido que va, que se imprime todos los días, hostia, es que Internet es la era de la inmediatez. Sí. Entonces te enteras de las cosas tan más rápido que es que el periódico siempre va a estar desfasado. Sí, a mí hay una siempre cosa, va a estar desfasado. hay una cosa que me da mucha rabia, que es cuando yo me informo mucho por Twitter, ¿no? Entonces, claro, te ponen una noticia que te interesa, pinchas y resulta que es de pago, ¿no? Sí. Y entonces ya han conseguido, fíjate lo que es desde el punto de vista del marketing, conseguir que estemos pendientes de no linkar en su web. Y luego cuando además... Pero a mí no me parece mal que sea de pago, ¿eh? Yo entiendo que hay ciertos, o sea, hay ciertos reportajes, hay ciertas cosas que tienen que ser de pago y que al final o sea, creo que tenemos que perderle el miedo o el bloqueo social que tenemos a pagar por la información. Yo creo que la información tiene que ser de pago porque es la manera de que sea independiente. Sí. Por ejemplo, salió hace poco el artículo de Carlos Bermud, que lo publicó El País y que fue un año de investigación, 3 periodistas, reportajes, más de 70 testimonios, una burrada. Y el archivo, o sea, perdón, la noticia era de pago. Y leí a mucha gente diciendo qué importancia el periodismo de pago porque estas cosas se pueden hacer, porque si no, esto no se podía hacer en prensa libre y gratuita. Y había mucha otra gente que decía, joder, pero estas noticias tan importantes... Sí. no pueden ser solamente para quien pueda pagarlas. Y es que yo me encontraba ahí un poco en medio diciendo, es que es verdad, pero es que esto también es verdad. Sí. ¿Sabes? Yo al final lo que pensé es que a lo mejor hay que llegar a un modelo en el que tú te puedas informar de una manera gratuita, pero que si quieres profundizar más sea de pago. No lo sé. No lo sé. Hay un medio que a mí me gusta mucho que se llama Infolibre. Y en Infolibre, durante la pandemia, toda la información de la pandemia era en abierto. Me parecía un gesto muy bueno, ¿no? Pero insisto, creo que es que están despistados. Porque La prensa en general. sí, el modelo de prensa de pago, en Internet me refiero, es complicadísimo que funcione. Y también a veces, como yo también me informo mucho por Twitter, muchas veces me hago la pregunta de ¿estoy siendo sesgada por mi algoritmo? Bueno, Quiero decir, leo lo que mi algoritmo sabe que me va a hacer clic, por lo tanto lo que me conviene, por lo tanto estoy siendo sesgada. Y yo que me pienso en la posesión de la verdad y que creo que lo que yo creo es lo que está bien, porque si no, no lo creería. Es lo que hacemos todos, ¿no? Creemos que lo nuestro es lo que está bien. Y al final estamos alimentando, porque solo leemos cosas a nuestro favor. No hay debate y por lo tanto nos estamos polarizando. ¿y qué es mejor? ¿Que el algoritmo sea ¿A tu favor? eficaz o que el algoritmo sea torpe? Yo tengo un problema con el algoritmo. El de AliExpress, El de- concretamente. Con AliExpress. O sea, AliExpress solo me promociona artículos para hacer el mal. O sea, me sale
un candado transparente con un juego de ganzúas para aprender a abrir candados. ¡Qué fuerte! Sí, pues eso no salen, creo que él sea torpe, es que te ve que eres un jujas. me salen todas las pistolas. Me ¿Hay salen, pistolas en AliExpress? bueno, pistolas, imitaciones de pistolas o que luego pero ¡Qué fuerte! todo lo que tenga que ver con armas me sale. Me salen cartas para hacer trampas al póker, barajas para hacer trampas al póker. Fuerte, papá. Pero Todo si lo es que- malo, pero todo si lo es que malo. pinchas, entonces AliExpress te tiene pillado. Todo lo Dice, malo. Este es un jujas, es un de Pelayos. Pero bueno, pues sí, mira, yo que pienso que si hay algo bueno de la prensa digital es la inmediatez y la manera en la que te enteras de las cosas. Por ejemplo, el otro día una noticia que me inquietó muchísimo, es todo el tema, lo habrás visto seguro, de la mujer a la que desahuciaron de su casa Sí. por los famosos 88 euros, que en realidad no son 88 euros, pero que es en plan la triquiñuela que le hicieron para una renta antigua, subírsela y al final conseguir desahuciarla, que lo consiguieron. Y yo me pongo mala. Yo me pongo mala porque por mucho que tú digas que no te es rentable esa casa alquilarlas, que recuerdo que la vivienda no está para hacer dinero de ella ni para especular, las viviendas están para vivir. Y ya basta la manera en la que, o sea, yo estoy deseando de verdad, llamadme comunista, pero estoy deseando que de verdad se pongan unos topes al alquiler y a la vivienda porque no puede ser la manera en la que se está volviendo insostenible. Y creo que esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, que es la renta básica Universal. universal. Que es renta básica universal, pero creo que se le tiene que llamar renta básica universal, incondicional, individual y suficiente. Eso es el... Y para toda la vida. Sí, Lifetime. sí, es incondicional para todos, para toda la vida, sí. ¿Qué es la renta básica universal para quien Vamos nos a esté ver. escuchando? Porque aquí nos estamos metiendo en un jardín. Hubo un momento en un episodio pasado que yo dije, ay, esto nos daría para un podcast. Y papá se lo tomó al pie de la letra. Y No haberlo dicho. Estamos No haberlo haciendo este dicho. episodio. Vamos a intentar que no sea muy espeso. Vamos a Vale. intentar meter chistes, porque si no... Que no sea muy sesudo. Pero es un tema importante. ¿Qué es la renta básica universal? Pues la renta básica universal es la asignación a todas las personas durante toda su vida para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas por el mero hecho de ser personas. Correcto. A Bien. mí, lo que más me encanta de esto es el final. Por el mero hecho de ser personas. Me parece que al final es una causa humanista. No es una causa utilitarista, que es lo que es todo hoy en día. Es una causa humanista por la que solamente por haber nacido, por haber sido engendrado en este mundo y por nacer y vivir en él, tienes derecho a tener una vida digna y eso se debe de corresponder con una asignación económica en un mundo capitalista como en el que vivimos. Sí, yo creo que de momento yo me voy a mantener en que la renta básica universal es una utopía, ¿de acuerdo? Pero, Yo no lo creo. pero creo que el viaje hacia la renta básica universal, todos son ventajas, Ya. aunque no Pero yo lleguemos. no creo que sea una utopía porque, o sea, hay estudios que dicen que esto es posible. O sea, los números salen con una reforma fiscal correspondiente y para mí, y esto es una cosa que me van a machacar, pero es que para mí la renta básica universal tiene que ir acompañada de una renta máxima. Los ricos no pueden ser tan ricos. Para mí Efectivamente. me parece infrahumano que haya gente capaz de ganar tantísimo dinero como para que el 1% de la población tenga la misma riqueza que todo el 99% restante. Como para que tus hijos y los hijos y los hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos puedan vivir. Me parece tan inconcebible. Entonces, para mí tiene que ir acompañado, por supuesto, de una renta máxima, de que haya un momento en el que ya tus ingresos sea que haya unas cargas fiscales del 100%. Es que lo creo así, es que tiene que llegar a ese punto, porque hay un punto en el que no estamos hablando de 1 millón de euros ni de 2, te estoy hablando de miles o de millones de euros. Hay gente que tiene ese dinero. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes vivir tranquilo teniendo eso? ¿Para qué lo necesitas? ¿No te das cuenta que el tenerlo guardado está haciendo que no llegue? Que la economía no se mueva, estás empobreciendo el mundo. Es que ya no voy ni siquiera a las personas. Porque para que un país, una sociedad, un continente prospere, nunca va a prosperar si su población está empobrecida. Entonces, quitar eso y guardarlo en un cajón es
quitarle posibilidades al mundo en sí mismo. Sí. Cuando hablamos de economía, a mí me gusta hablar de economías, porque hay dos economías y además compiten entre ellas. Hay la macroeconomía y hay la economía real, la economía especulativa y la economía real. Y entonces a nosotros nos intentan convencer de que cuando la economía especulativa, la gran economía, va bien, la otra también va bien. Y no es verdad. Yeah. Es decir, no son vasos comunicantes. Son opuestas. Yeah. ¿Vale? Vale. Entonces, con eso siempre nos engañan. Cuando dicen, es que ha subido el PIB. Vale, pero es que han venido muchos turistas. Fantástico que hayan venido muchos turistas, pero es que yo no tengo ni un hotel ni un piso en Airbnb de esos. Entonces, claro, siempre nos engañan con eso. Ya, que las economías no son comunes. No. Es más, por ejemplo, en la tele, hoy ha subido la bolsa un 2% porque no sé qué. La buena noticia es que baje la bolsa. Siempre. Para nosotros sí, para quien tiene invertido. No, porque cuando baja la bolsa, ¿qué quiere decir? Que hay más gente que vende que gente que compra. Entonces, esa gente que vende, que retira su dinero de la bolsa, ¿qué hace con ese dinero? Gastarlo. Lo mete en otra economía, en la economía real. O compra cosas, o genera empleo, o se lo gasta en servicios que alguien da esos servicios. Sí. Con lo cual, cuanto peor va la macroeconomía, mejor nos va a nosotros. Qué fuerte. Nunca no es tanto así, pero casi. Ya, nunca lo había visto así. Pues yo me alegro cada vez que dicen que baja la bolsa. Qué fuerte. A ver, tiene sentido. Uno de los argumentos básicos en contra de la renta universal es, es que entonces, la renta universal, eso, vamos a ir por partes por si acaso estamos dando cosas por hechos, es básicamente que tú recibas por parte del Estado un dinero todos los meses y el mismo dinero para todo el mundo, da igual quién seas tú, da igual quién sea yo. Quiere decir esto, hay mucha gente que dice, ay Dios mío, pero ¿cómo le vamos a dar a Amancio Ortega ese dinero? Bueno, pues es que para Amancio Ortega, si le das 600 euros al mes, ¿cuánto supone su economía, 600 euros? No. Nada. Para él es un 0,00001%. Sin embargo, para quien más lo necesita, le estás proporcionando a lo mejor el 80, el 90% de sus ingresos. Entonces, es garantizar esa economía y, no es un subsidio, ese dinero para todo el mundo de una manera incondicional. ¿Qué haría esto? Uno de los argumentos siempre en contra. Bueno, pero es que la gente entonces no va a trabajar. Claro, eso es tan cierto como que cuando... Es como si dijéramos, es que si le subimos los impuestos a los ricos no van a querer ser ricos. Pues no, van a querer seguir siendo ricos. Pues es lo mismo. Y que además a mí hay un punto en el que, pues si hay alguien que no quiere trabajar, loco, que no trabaje, que es que a mí me da igual. Quiero decir, estamos moviéndonos a un punto, creo que en los próximos 5 años los datos son de que se van a destruir 84 millones de empleos por la inteligencia artificial. Estos son en 5 años, de aquí a 50 no me quiero imaginar. Estamos yendo a un punto en el que el trabajo se va a hacer por las máquinas cada vez más. Y estamos yendo a un punto en el que obviamente habrá trabajos que necesitarán ser hechos por personas, pero que el trabajar... Por ejemplo, Mark Zuckerberg, y hay un montón, incluso Elon Musk, Dios me libre de defenderle, mucha gente que maneja el cotarro se está dando cuenta de que estamos llegando a un modelo donde no va a haber empleos. Entonces, pues si alguien no quiere trabajar o quiere trabajar menos horas, ¿cuál es mi problema? O sea, ya basta la mentira del trabajo dignifica. Eso es la mayor mentira que nos hemos comido. Lo único que va a hacer esto va a ser que tú trabajes, en unas condiciones mejores porque vas a tener más margen de negociar a la hora de negociar tus condiciones porque no va a ser que lo necesites para comer. Número 2, trabajar en cosas en las que realmente seas feliz y te gusten o por lo menos que no vayas a disgusto. Los trabajos más duros serán mejor pagados. Porque ahora mismo no es así. Entonces, simplemente en el momento en el que tú dejas de necesitar el dinero, no estamos diciendo que te paguen 3.000 euros al mes, estamos diciendo una cosa básica. En el momento en el que eso no sea de tu necesidad absoluta, porque si no tienes para dar de comer a tus hijos, no vas a tener que aceptar trabajos de mierda, no vas a tener que aceptar condiciones de mierda, no vas a tener que trabajar en B,
No vas a tener que... Hay tantas cosas que serían muchísimo mejores que no me cabe en la cabeza el miedo que tenemos. Yo creo que es un miedo, como lo que hablamos en el episodio anterior de Estados Unidos, creo que es el mismo miedo. Creo que es el mismo miedo de... pero es que yo voy a dejar si los que son pobres empiezan a no serlo, yo pierdo mi estatus. Creo que tiene que ver con eso. Pero es que cuando ves las cifras de la gente que trabaja en cosas que no le gustan, o sea, creo que el Fondo Monetario Internacional o el Foro Mundial hizo un estudio y el 83% de las personas se sienten absolutamente desconectadas de su trabajo. Creo que el 62% dicen que son infelices en él y el 23% que lo odian. Claro. Es muchísimo. Y es algo a lo que dedicamos... ¿Cuánto tiempo del que estamos despiertos? Es que el trabajo no puede ser bueno, porque si fuera bueno, no te pagarían por ello. Exactamente. Y luego, por no hablar, y no me quiero yo poner feminazi, de cómo regularía esto la prostitución, la trata y todo este tipo de cosas, porque es que ya no habría una necesidad implícita de trabajar por dinero. Sí. Creo yo. Yo creo que tenemos una renta básica universal parcial. ¿Ahora mismo? Ahora mismo hay quien intenta recortarla, pero en el momento que nosotros tenemos unos servicios que no tenemos que pagar individualmente, sino que los recibimos de la comunidad, sanidad, educación, carreteras, todo eso, y cosas, a lo mejor que no, eso siempre se dice lo mismo, que es como muy básico, pero luego también tenemos televisión pública, por ejemplo, que es un servicio. Sí, o bibliotecas. Tenemos bibliotecas, tenemos... sí, o sea, sí, hay mogollón de servicios que están garantizados por el sistema de bienestar. Exacto. Eso, en parte, es una renta básica universal, lo que pasa es que condicionada. Es decir, tú, para no pagar impuesto de la renta, tienes que ganar menos de, no sé si ahora eran 15.000 y lo van a subir por el tema de la subida del salario. Pero bueno, ya hay gente que no paga esos impuestos directos, ya pagará los indirectos, pero no paga los impuestos directos y disfruta de todos esos beneficios, ¿vale? Llevemos eso hasta el final. Tiene una ventaja la renta básica universal, que no necesita ser controlado. Es decir, uno de los problemas que hay con el salario mínimo vital, con el ingreso mínimo vital, es que exige un esfuerzo enorme por parte de las administraciones de controlar que se está haciendo de una manera justa. Claro. Y que luego hay fallos en positivo y fallos en negativo. Hay fallos en positivo, los que deberían recibir y no lo reciben, porque están en un nivel de desconexión social tal que ni siquiera tienen acceso a poder solicitarlo. Y luego también tienes, en el otro lado, los que no deberían recibirlo, pero sin embargo lo reciben. Pues porque... Sí, el que hace la triquiñuela. Exacto. La picaresca española. Entonces, eso exige un nivel de control altísimo. Mientras que si fuera para Amancio Ortega y para nosotros, no habría que controlarlo. No. Simplemente... Y entonces, antes decía 600 euros para cada uno. Vale. Yo creo que como no se puede hacer esto de un día para otro, yo creo que habría que hacer, pues por ejemplo, decir, menores de 16 años, de momento no. Luego con el futuro a ver si podemos, pero de momento no. Simplemente al señor o señora que tiene 3 hijos, en lugar de 600 le vamos a dar 800, ¿vale? Pero no contabilizar a los menores. Por ejemplo, los jubilados, como ya reciben un ingreso del Estado, pues entonces que recibieran menos, solo la mitad, ¿no? Y ahí vas acotando un poquito. Ojalá fuera ya para todos, para siempre y a todos igual. Pero poco a poco. Sí, ir a hacerlo de una manera paulatina. Pero yo creo que sí se podría. Hay un Estado que no tiene renta básica universal, porque uno de los argumentos siempre es, pues no lo hay en ningún país. Vale, pues hay un Estado, que es Alaska, que... ¿Vas a defender a Estados Unidos en este podcast? Voy a defender a Alaska con respecto al resto de Estados Unidos.
Alaska es un país que no privatizó el petróleo. Es un estado, ¿no? Es un estado, perdón, que no privatizó el petróleo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el petróleo sigue siendo del estado. Y entonces, ¿qué pasa? Que tiene superávit. Claro, si no has dejado que se forren los Repsoles de turno, te lo estás llevando tú. Claro. Entonces, el estado tiene superávit y funciona como una empresa en la que todos los ciudadanos, por el hecho de serlo, son accionistas. Qué fuerte. Es una metáfora, pero... Sí, con pero lo cual, claro, hay superávit, entonces el Estado funciona de una manera holgada. Entonces, como tiene superávit, todos los alasquianos, a final de año, oye, que este año ha ido bien, toma, te tocan 1.000 pavos. Qué fuerte. $1.000. Pues Yo no sabía que esto existía. Pues sí, Hombre, economías hay... claro. Y no tiene nada que ver, por favor, que nadie me tache de nada. Pero resulta que tú sabes que se mide la felicidad por países y de todos los Estados Unidos, Alaska es el que tiene más felicidad. Alaska es el estado Que con creo mayor- que después de Utah, no sé por qué. Y el que tiene menos desigualdad. ¿Y quién es sabes quién es el menos? Me daría mucha curiosidad. Ay, pues no lo sé, pero lo podemos mirar luego. Habrá que buscarlo. Sí. Hablando de felicidad, hay algo que a mí siempre me cuentas que me gusta mucho, que es la felicidad interior bruta. Cuéntanos esto, Ay, Paz. sí, el GNH se llama. El GNH, esto es como un cuento. Sí, pero me encanta. Tenemos al rey Kesar. El rey Kesar es el emperador de Bután, ¿vale? Un país nada sospechoso ni de comunista ni de demócrata, ¿vale? Pero el rey Kesar, en un momento dado, decide que quiere conocer la felicidad de su pueblo, Bután. Bután está justo debajo del Tíbet, es más pequeñito, ¿vale? Y entonces el rey Kesar llama a sus asesores y les dice, oye, ¿podemos medir la felicidad? Efectivamente. Y entonces se inventan la felicidad interior bruta, en lugar del Producto Interior Bruto, la felicidad interior bruta. Y se mide en Bután la felicidad interior bruta. Y no contento con eso, el rey Kesar les dice, oye, ¿y cómo podíamos hacer que este trabajo de investigación que hemos hecho afecte en la manera en que nosotros gobernamos, en la manera que nosotros distribuimos La riqueza, sí. la riqueza? Muy bien, y los asesores se ponen a trabajar y entonces empiezan a tomar las decisiones políticas y de gobierno en base no a la economía como se hace en el resto del mundo, sino en base a hacer crecer la felicidad, ¿vale? Llega un momento en que están tan contentos, son tan felices, que el rey Kesar dice, esto está muy bien, pero solo hay una manera de que funcione del todo, que es que la felicidad interior bruta no compita con el Producto Interior Bruto. Y entonces, en Bután, dejan de medir el Producto Interior Bruto. Es un dato que ya no se maneja. Es fuerte. Ya no lo miden. Esto es real, quiero decir. Sí, esto no es... Si fuera el cuento de Sí, los sí, es personitas, que es un verdad. cuento precioso. Pero, y entonces, efectivamente, pues cogen y dicen, no midamos el Producto Interior Bruto para que no condicione las decisiones, ¿no? Y entonces, el rey Kesar, emperador de Bután, cuando tiene que tomar decisiones, el único baremo que tiene para tomarlas es la felicidad de sus súbditos. Y esto es así. Qué fuerte, ¿eh? Sí, en ningún otro país se ha apuntado. Todavía. ¿Tú lo pondrías en España? Creo que el tema de la felicidad creo que es muy importante porque volvemos a la renta básica universal. Eso. Es que volvemos ahí, ¿vale? Y es que la felicidad empieza en el momento en que tienes cubiertas tus necesidades vitales. Absolutamente. Es imposible aspirar a la felicidad sin tener cubiertas tus necesidades vitales. Sí. Por eso, el dinero, cuando me dicen el dinero da la felicidad, no, el dinero da la tranquilidad. Y la tranquilidad es lo único capaz de proporcionarte la felicidad. Porque obviamente, por muy feliz que tú seas, si no tienes dinero para llegar a final de mes, es que no vas a poder, porque vivimos en un mundo capitalista en el que es que estamos subordinados a eso. Claro. Yo, por ejemplo, en Bután no he estado, pero he estado en Rapa Nui, un lugar maravilloso, la isla de Pascua, se conoce así, aunque no hay que llamarla isla de Pascua porque así se llama porque se descubrió
un día de Pascua, pero esa isla estaba ahí desde mucho antes. Y en Rapa Nui me interesó muchísimo sus modelos económicos, me interesó muchísimo la manera en la que ellos amaban su tierra, respetaban su tierra, yo quedé fascinada por todo eso. Ellos están un poco dependientes de Chile, un poco bastante, y entre muchas otras cosas, porque Chile es lo más cercano a la isla de Pascua, está a 6 horas en avión, quiero decir, la isla de Pascua, Rapa Nui, está en medio de la nada, está absolutamente, un poco tiras para un lado y tienes Sudamérica y el otro lado es que tienes Australia, es que está en medio del océano. Y dependen de Chile, que se está absolutamente desconectado de ello, por supuesto, no sé cuántas veces el gobernador de Chile irá a Rapa Nui, pero sí que les tienen muy cogidos cosas como la economía, no les dejan sacar un maldito producto, no les dejan comerciar con nada que no sea dentro de la isla. Y es una manera al final de supeditarles y de que no puedan prosperar por sí mismos. Pero ellos, dentro de todo eso, tienen cosas muy claras. Yo les pregunté 2 cosas. La primera, veía carteles que ponía puerto no. Yo les preguntaba, ¿por qué no queréis un puerto? Y dijeron que es que, claro, que Hawái o que Tahití eran exactamente igual que ellos, pero en el momento en el que pusieron un puerto, empezaron a prostituir las islas, claro, y que ellos no estaban dispuestos a pasar por eso. De hecho, es que en Rapa Nui no hay ningún edificio que tenga más de 2 plantas, no hay grandes hoteles, la ciudad que es Hangaroa es una ciudad pequeñita, todo súper de comunidad. Y la segunda cosa que me impresionó muchísimo al respecto de esto, ¿qué era? Lo primero era lo del puerto y lo segundo, bueno, la manera en la que tienen de perseverar tanto su historia, su manera de hacer comunidad. Y yo le preguntaba a un Rapa Nui allí, ¿y qué pasó en la pandemia? Porque se cree que es una isla que vive del turismo. ¿Qué pasó en la pandemia? Estuvisteis casi 3 años sin recibir nadie en una isla que vive del turismo exclusivamente. Hostia, esto fue fuerte para vosotros. Y dijo, pues mira, al contrario de lo que todos creíamos, que era que nos íbamos a arruinar, dice, nos dimos cuenta de que no necesitamos al turismo tanto como se piensa. Volvimos al trueque, volvimos a modelos de economía en la que si yo tengo gallinas y tú tienes vacas, yo te cambio un poco de pollo por un poco de ternera, y si tú tienes mangos, te lo cambio por tus mangos. Volvimos a hacer muchísima comunidad. Entonces nos dimos cuenta de que, a pesar de que ahora vuelven a recibir turismo y todo, que no lo necesitamos tanto, que no estamos supeditados a eso y que en realidad necesitamos muchísimo menos para vivir de igual manera y de maneras dignas. Entonces creo que al final cada país, cada territorio, cada lugar explora sus propias economías y que probablemente no haya la panacea, pero yo sí que creo mucho en las pequeñas comunidades se asocien en temas de comunidad, de trueque, de todo este tipo de cosas, y que no todo sea el billete, porque creo que es la manera al final de proteger lo que tienes y de no caer en que sea más fácil pedir patatas por Amazon que comprárselas a tu vecino que tiene un huerto. Sí. Ese es mi discurso sobre Rapa Nui. Dicho esto, pues eso, yo creo mucho en la renta básica universal. Creo que sobre todo hay que acabar con la manera en la que el trabajo nos esclaviza. Creo que hay que acabar absolutamente, y esto la Unión Europea lo ha hecho desde enero, las prácticas no remuneradas, que me parece... Es que estemos en 2024 y hasta ahora se podía trabajar en una empresa 8 horas, porque les tenían, es que aunque luego los contratos fueran de 4, les tenían 8. No pagando a la gente, que aprender es muy importante y hay que hacer prácticas, por supuesto, pero es que el dinero, o sea, el tiempo de la gente vale dinero. A mí me pasó una cosa con las prácticas, si lo he contado ya en el podcast, me cortas. Me pasó una cosa, que es que un amigo mío, de mi edad, se puso a estudiar. Uh-huh. Y entonces se puso a estudiar diseño y fotografía. Y de repente me llama y me dice, mira Álvaro, que tengo que hacer las prácticas y a mí no me apetece ir a una empresa que me traten de becario y tal. Y él había trabajado aquí con nosotros. ¿Y te importa que haga las prácticas ahí? Y digo, bueno, pues mira. Eso normalmente lo que se hace es firmárselas y ya está, ¿eh, papá? No, hago las cosas bien. Y además él quería hacer las prácticas, ¿no? ¿Te importa que vaya a hacer las prácticas? Vale, fantástico. Como no teníamos convenio, tuvimos que hacer el convenio, que eso también... Es un chocho. ¡Oh, qué lío! Pero al final hicimos el convenio y entonces había un tutor de las prácticas, había un tutor en la escuela, un tutor en el... Hicimos todo muy bien, ¿eh? Y de repente, cuando ya va a empezar las prácticas, de la escuela me dicen, por cierto, no eran muchos días, era un mes o algo así, que sepas que la Comunidad de Madrid
te paga a la empresa, para compensarle las molestias, le paga. ¿Ah, sí? Y digo, ¿perdón? ¿Y él cuánto cobra? No, hombre, no, él son sus prácticas. ¿Y me lo estáis diciendo en serio? O sea, él está trabajando gratis y a ti te pagan, como empresario, te pagan dinero. Te pagan dinero. Y entonces era completamente absurdo. Claro, al final, por supuesto, aquello que no era mucho, no me acuerdo si eran 300 una mariscada euros. o algo. No, yo se lo di a él. Se lo di en negro porque no había ninguna manera de justificar que yo se lo daba. Pero a mí me daba cargo de conciencia. Es decir, fuerte. el pobre Vicente, un beso. Ha estado aquí un mes trabajando, además como cocina muy bien también como yo. Le teníais cocinando todos los días. Sí, nos hacía la comida. ¿Cómo me voy a...? Pues esas cosas... Ya, y por eso todo el mundo, pues eso, buscas una oferta de empleo y el 90% es prácticas remuneradas, imprescindible convenio. Y es en plan, es que entonces yo tengo que estar en un máster, pagándome un máster o pagándome algo para conseguir acceder a este puesto de trabajo. Sí. Es que es absurdo, es todo el rato la rueda, pues por eso, porque las empresas de repente les bonifica. No sé, me parece... Creo que hay que tener mucho cuidado con eso y, por ejemplo, distinguir entre trabajo y empleo. Para trabajo y empleo no es lo mismo. Trabajo es tú hacer algo por obtener un beneficio. El empleo ya hay un dinero, en cambio. Los trabajos de cuidados, que son los que mantienen esta sociedad. Hay tanto trabajo que hacemos y que no está remunerado y que no cotiza y que no te cuenta para tu pensión. Y los trabajos que además normalmente, históricamente, han sido los que han hecho las mujeres... Es trabajo y tiene que considerarse como tal, y simplemente porque no haya un acuerdo firmado o porque no haya una nómina a fin de mes no quiere decir que eso no sea trabajo y que es el trabajo que sostiene una sociedad y que sostiene un país. Y además, cuanta mayor capacidad de trabajo tengan los habitantes de un país, más prosperará ese país. Yo creo que antes cuando decías, ¿cómo le vamos a dar a Amancio Ortega una paguita? Es que es verdad que seguramente, pues como a él se le van a subir los impuestos, no quiere la paguita, lo que no quiere es que le subamos los impuestos, ¿no? Pero hay una cosa que es que, por ejemplo... Amancio Ortega, tú suponte que se llega a una renta básica del pan universal y entonces todos tenemos derecho a ir a la panadería y que nos den una barra de pan normalita, ¿vale? Todos los días tenemos esperando la barra de pan. Amancio Ortega no va a ir a por su pan. No. Él se va a comer su pan de... Masa madre. De masa de madre. De triple fermentación. Con semillitas de no sé qué. Sí. Claro, ¿qué sucede? Por ejemplo, a mí me encanta, y ahora parece que empieza a ser una tendencia con la pandemia y tal, cada vez que baja el transporte público. Claro, porque Amancio Ortega no va a coger el autobús aunque sea gratis. Ya. Pobre Amancio Ortega, ¿cómo le estamos poniendo? Bueno, pues Amancio Ortega es una figura retórica de todos los grandes empresarios de este país. Sí. Es que en el último podcast hablé de Ana Patricia Botín y para compensar, ¿no? Hoy ha tocado a Amancio. Amancio, un saludo. Seguro que Amancio está viendo este podcast, sí. Entonces, claro, pues no va a coger el autobús Amancio Ortega. No. ¿Vale? Ni va a ir a por la barra de pan. No, y que en un momento dado, no sé cómo estará contemplado, pero en la renta básica universal probablemente, o sea, tú pagarás de manera consecuente tus impuestos si hubiera una reforma fiscal que la acompañara. Entonces, a la declaración de la renta, si él paga un 47% de IRPF, es que le estás dando solamente un 53% de la renta básica universal. Mientras una persona que no llega a los 22.000 euros, que es el momento en el que tienes que hacer la declaración de la renta, sí que le estás dando el 100% de esa renta. Sí. O sea, no sé cómo esto estará contemplado, no tengo ni idea, pero si fuera de esta manera, al final también es de manera distributiva. Sí, es el tema de la redistribución de la riqueza tiene que encontrar sus fórmulas. Sí. Y yo sería mucho más radical, pero entiendo que también, como no soy rico, pues... Ya que fuéramos ricos ya nos quejaríamos. Pero bueno, no soy rico, pero tampoco soy tan pobre como para decir yo me estoy beneficiando a saco de eso, ¿no? Te diría que estoy en esa franja que he comido por servido, más o menos, sí. ¿no? Pero no me importaría pagar más impuestos si supiera que de verdad los de abajo, los que están peor que yo, porque yo también he estado muy mal,
Les llega de una manera directa sí, y justa. claro. ¿Será posible esto? Yo creo que sí. Yo creo que poco a poco... ¿Va a haber alguien en el gobierno que se atreva a hacerlo? Esa es la pregunta. Bueno, hay una cosa que es que dicen, sí, porque el comunismo y el socialismo nunca ha funcionado en ningún país del mundo y tal. Esa es la falacia más grande que hay. Es decir, lo más parecido al socialismo son los países nórdicos. Son socialdemocracias con un nivel de impuestos muy alto Sí. y con un nivel de servicios muy alto y con una protección y con unos correctores de desigualdad, pues, oye, entre los 10 primeros países en los índices de felicidad, los 5 países nórdicos están entre los 10 Y con primeros. el mal tiempo que tienen, que si tuvieran solecito Claro, ya, hombre, ¡buah! si Nos tuvieran damos por saco. Solecito y Torrendos, no te digo ya. Literal. Claro, entonces dices, oye, pues ¿por qué decís que no funciona? Porque es que siempre os vais a Cuba o a Venezuela. No, ir a los países nórdicos, Sí. donde se pagan muchísimos impuestos, donde se reciben muchísimos servicios, donde no hay una competencia tan bestia entre los servicios públicos y Las empresas privadas. que los políticos perjudican a los servicios públicos para beneficiar a las empresas privadas. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, ¿eh? Hay que ponerse a ello. Pues papá, me temo decirte que nos hemos quedado sin tiempo. Oye, pues sí. ¿Te has quedado a gusto? Me queda bastante a gusto. Muy bien. Sí. Tenemos sí, que sí. conseguir en algún momento pues un puesto político para nosotros implementar esto, ¿no lo crees? Sí, como ha sido muy duro, voy a contar un chiste, me hizo muchísima gracia. Uy. Un humorista que no sé cómo se llama, que estaba recogiendo un premio, creo que un premio de esos de Onda Cero, ¿Sí? un premio Ondas, o yo no lo sé. Dice, bueno, como esto está muy aburrido, voy a contar un chiste. Y dice, papá, ¿por qué somos tan feos? Y dice, hijo, soy mamá. ¡Papá! Pido perdón por Es esto. que lo vi ayer y no pude evitarlo. Digo, bueno, como este episodio ha sido tan duro, he contado un chiste Para malo. Pues con esto, ya sabéis, podéis compartir renta básica universal en vuestra mesa de cuñados o este chiste maravilloso que también Sí, queda de 10. es igual de cuñado. Y nos vemos la semana que viene. Venga, adiós. Chao.